Muy buenas noches a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gusto de saber que ustedes están al pendiente de nuestros servicios, de las prédicas de Pacto de Gracia. Así que queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Sabemos que en sus casas están ahí reunidos en familia, están ahí atentos a lo que vamos a escuchar el día de hoy. Así que, como les vuelvo a decir, bienvenidos cada uno de ustedes y es un gusto que estén con nosotros el día de hoy. Déjeme contarle algo muy importante y es de que eh, preguntándole al Señor de qué podíamos hablar o cuál era la palabra que tenía en esta noche para cada uno de nosotros, pues escuchando las prédicas de nuestro pastor, llegó una frase a mi mente de la cual se quedó bien marcada y la expresión era esta, y era que nosotros, de que existe la gracia y que la gracia es una gracia que no se invalida y no se invalida a pesar de nosotros mismos, a pesar de lo que nosotros podríamos practicar. Ya sabe que no estoy diciendo de que nosotros tengamos la libertad para pecar, sino que al contrario, la gracia, vamos a verlo más adelante que la gracia como tal, pero el punto es este, que existe una gracia. La gracia tiene un nombre que se llama Jesús y esa gracia no se invalida, esa gracia no pierde su valor, esa gracia, así como la sangre de Jesús, no pierde su valor como tal. Y como hemos visto en otras ocasiones, Jesús como tal, Jesús que es la muestra de la gracia, que el Padre nos hizo ver a nosotros cuánto Él nos ha amado a través de su Hijo, a través de entregar a su Hijo y de todo lo que Jesús hizo estando en la tierra, de todo lo que hace, incluso hoy en día, usted no me dejará mentir, de que nosotros muchas veces le hemos fallado a Dios, hemos hecho algo de lo cual nosotros nos sentimos mal porque sabemos que no es lo correcto, pero Él viene con su gracia y nos llena de ese amor, de ese favor que no merecemos y eso nos hace cambiar de dirección como tal. Ese amor o esa gracia no nos hace ir en contra de la vía, sino que al contrario, esa gracia nos hace acudir al Padre, que es la única vía que tenemos hacia Él, y ese amor nos restaura, ese amor nos limpia, nos purifica. Entonces, eso es en sí una gracia que no pierde su valor como tal, una gracia que no se invalida a pesar de nosotros. Así que hoy quiero hablar de este tema como tal y como le digo, fue una frase que saltó así en una prédica. Usted tal vez ha escuchado muchas prédicas y aunque no se nos queden todas las prédicas, posiblemente no se le va a quedar toda la prédica del día de hoy, pero hay una palabra que queda marcada en nuestras vidas y esa palabra es la que sobresale muchas veces, la que el Espíritu hace que venga a nuestra mente para poder recordar lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Así que tenemos un Dios bueno, un Dios lleno de favor. Estamos viviendo un nuevo pacto, este pacto que fue marcado a través de la sangre preciosa de Jesús y como tal no hay nada superior ni a su nombre, ni a su palabra, ni a su sangre como tal. Así que a través de eso nosotros tenemos la entrada ante el Padre para el oportuno socorro. Así que déjeme decirle entonces que estamos en el mejor lugar. Estamos hoy en día viviendo la mejor temporada en relación a la gracia. ¿Por qué es muy importante hablar de esto? Yo sé que ustedes han escuchado mucho hablar de este tema de nuestro pastor en lo que corresponde a Pacto de Gracia, pero ¿por qué es muy importante? Nosotros nos hacemos una idea de algo a través de lo que nos cuentan. Yo creo que cuando nosotros, si escuchamos un mensaje de un Dios que castiga, un Dios que juzga, un Dios que señala, un Dios que siempre está molesto, un Dios que siempre está con un rostro así molesto, que cada vez que nos ve con desagrado, y hasta alguien más podría tomar versículos de la Biblia, que no descarto que la Biblia así lo dice, pero sabe que siempre hay que ver el contexto en el cual fue dicha la palabra. Pero cuando nos hacen ver a un Dios así, nos da miedo, y ese miedo muchas veces nos hace ver nuestra condición y decir, yo no puedo seguir en este camino porque parece muy perfecto. Pero cuando reconocemos de que ese favor y de que hay un Dios que es todo lo contrario a lo que nos pudieron haber dicho, porque cuando conocemos la gracia, cuando descubrimos la gracia, cuando nos indagamos en las Escrituras sobre la gracia, yo creo que eso nos hace cambiar la forma que teníamos de pensar de Dios,
relación a un Dios malo y poder ver a Dios como un Padre bueno, un Padre que se hace ver a nuestras vidas a través de un hermoso sacrificio a través de Jesús. Así que estamos hablando entonces de la serie El efecto de su gracia. Y es que la gracia definitivamente tiene que tener un efecto en nuestras vidas. Y yo creo que si hemos creído en Jesús y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos vivido los efectos de su gracia. Así que bienvenidos nuevamente y vamos a empezar. Déjeme decirle, yo sé que todos sabemos qué significa la palabra gracia. Aquí hay un concepto que me llama mucho la atención. Dice que gracia significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de mérito, sin que nosotros podamos tener una facultad para pagarlo. Ese ha sido un favor que nosotros hemos recibido. Dice un favor, una benevolencia o un beneficio que hemos recibido, sabiendo que no éramos dignos de recibirlo, sabiendo que no lo merecíamos, pero a pesar de eso, Dios vio en nosotros algo muy hermoso, que es a través de su Hijo. Entonces, si esa es la gracia, ya lo ha escuchado usted en boca de nuestro pastor, que la gracia, de forma resumida, podríamos decir, es un favor inmerecido, un favor que nosotros no merecemos. Hoy no estamos viviendo bajo la ley, sino al contrario, estamos bajo la gracia. Y ese amor nos hace volver al Padre cuantas veces nosotros podamos fallar. Entonces, hablando de esto, yo quisiera que me acompañe al libro de Efesios, de la carta de Efesios, 2:8, que aquí hay una promesa muy grande como lo es en toda la Biblia, pero dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Entonces, si la gracia es un favor de Dios que ha venido a nuestras vidas para salvarnos, y de una vez específica, hace énfasis en relación a que no es algo que nosotros hubiéramos ganado, sino que dice, esto no procede de usted, sino al contrario, es un don, es un regalo de parte de Dios. Yo sé que no sabemos este versículo de memoria, pero no podemos perder esto, que la Biblia dice que no es don de nosotros, sino que es un don de Dios y que somos salvos por medio de la gracia como tal. Entonces, si somos salvos por medio de gracia, eso nos hace valorar la gracia como tal. Por eso le decía, una gracia que no se invalida, una gracia que no pierde su valor por lo que yo haga como tal, y que vamos a ver más adelante cuáles serían los puntos en este caso. Entonces, en el Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se imagina cuántas veces nosotros podríamos decir es que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Y como hemos platicado acá, está bien hacer las obras, está bien el hecho de hacer cosas que uno sabe que es lo correcto, pero no es por eso que nos vamos a salvar, sino que al contrario, dice que no es por obras, para que nadie pueda gloriarse en decir yo hice más esto, yo hice más lo otro, yo hice mucho más que tal persona, sino que al contrario, el saber que es por medio de Jesucristo como tal. Entonces, si nosotros somos salvos por gracia, si nosotros podemos acercarnos al Padre por gracia, es lo más grandioso que nos puede pasar. Dice una cita que le voy a ver más adelante, en consecuencia, dice, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Anteriormente en el Antiguo Testamento podrían decir que tenían paz y que había sido aceptado sacrificio cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía la ofrenda, y si la ofrenda era aceptable a Dios, tenía un tiempo de perdón como tal. Pero si no existía el temor de qué iba a pasar con las vidas si Dios no aceptaba el sacrificio. Pero hoy en día, acá dice que no nos fuimos justificados, dice en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Y hemos hablado de esto, la fe y la gracia van muy de la mano. La fe y la gracia no puede estar una sin la otra, porque la gracia es un favor que no merezco, pero la fe me hace entender a mí
que yo tengo que volverme al Padre y que el Padre me va a aceptar y me va a perdonar a través de la fe. Entonces, tenemos paz para con Dios y esto es lo más importante, saber que nuestro Dios no está enojado, que nuestro Dios no está castigando. Hoy en día, por ejemplo, en un momento de crisis como el que hemos estado pasando a nivel mundial, podríamos encontrar muchos comentarios en las redes sociales acerca de que Dios está enojado, de que Dios está castigando a la humanidad y podría estar en tomar un versículo y ponerlo ahí. No estamos viviendo la ira de Dios como tal. Si sabemos que la Biblia nos hace ver que eso es mucho más adelante, pues es en otro tiempo, pero ahorita en el presente, Dios no está enojado. Déjeme decirle esto. Dios es un Padre bueno como tal, y si Dios es bueno, Él nos hace estar en paz, y nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el punto acá más importante? Nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de lo que Jesús hizo y a través del sacrificio, usted ha escuchado esto muchas veces, Jesús se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, y Jesús vino a pagar tantas cosas para que nosotros podamos disfrutar. Entonces, tenemos un Dios que es bueno. Y el siguiente dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esa gracia. ¿A qué tenemos acceso? A la gracia. ¿A través de qué? De la fe en Él. ¿En quién? En Jesús como tal. En Jesús, el que vino a demostrar un tiempo de gracia, porque hasta Él dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlos. Y usted ha escuchado un montón de palabras de lo que Jesús, cuál era el objetivo de Jesús, cuál era la razón por la que Jesús tenía que venir a la tierra. Usted sabe que cuando se profetizó al Mesías, la gente de Israel pudo haber pensado que era una persona que los iba a librar con mano fuerte del gobierno de los romanos, y que seguramente Dios iba a hacer estragos con los romanos, pero no fue así. Al contrario, lo que Jesús vino a dar es una libertad espiritual como tal, no únicamente una libertad física, perdón, sino una libertad espiritual. Entonces, esa es la razón por la que vino Jesús. Y Jesús nos hace ver entonces que el Padre está muy interesado en nosotros. Dice, en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, según Romanos 1 al 2. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? En que nosotros nos gloriamos en Él, nos gloriamos en Jesús como tal. Entonces dice, en el cual nos mantenemos firmes, y el hecho de mantenernos firmes corresponde a que en medio de nuestra debilidad, Dios es fuerte. En medio de nuestra debilidad, Dios hace ver su poder en nuestras vidas y nos rescata de una vana manera de vivir. Entonces, otra escritura, o antes de entrar a la escritura, nosotros, acuérdense que el tema es una gracia que nos invalida. Y yo coloqué acá que nos invalida a pesar de mi lejanía, a pesar de nuestra lejanía. La Biblia dice que nosotros estábamos apartados. La Biblia mostraba y decía que todo el que pecare, pues tenía que morir. La Biblia hacía ver que el ser humano no podía acercarse a Dios como tal, porque nosotros somos imperfectos y Dios es un Padre que es perfecto. Pero a pesar de eso, ¿sabe? A través de Jesús tenemos entrada al Padre cuantas veces nosotros podamos entrar. Entonces, es una gracia que nos invalida a pesar de nuestra lejanía. Y estudiando esto, me encontré con una palabra que es extraordinaria, como lo es toda la Biblia. Acá dice, por eso el Señor los espera, para tenerles piedad, dice. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos los que en Él esperan. Pero sabe, me gustó mucho este versículo, porque dice que Él nos espera. Él nos espera como los brazos abiertos. Usted ha escuchado la parábola de el hijo pródigo, y tal vez en esa parábola, como lo hemos visto en nuestra congregación, tal vez no tenía que decir arriba el título hijo pródigo, sino tal vez tendría que decir el amor del Padre, o el Padre como tal,
Porque el padre es el mayor protagonista de esta historia. ¿Cómo es que el hijo viene, gasta todos sus bienes y se va a perder? Y cuando está en una condición que era muy desagradable, donde ya había perdido muchas cosas, porque el pecado así es, puede plantear muchas cosas, decir, tener, hace esto, lo otro, pero cuando ya nos toca cosechar o ver las consecuencias del pecado como tal, porque la Biblia dice que todo lo que se siembra se cosecha. Cuando el hijo pródigo ve su condición, viene y él entra en razón. Y él dice, yo iré con mi padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. El padre lo ve, el padre lo abraza, el padre corre a él, el padre, imagino que lo esperaba todos los días, él sabía que el hijo iba a volver y él lo esperaba, y cuando lo ve, la Biblia enseña que él hizo una fiesta. Y la Biblia así dice, que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Entonces, si Dios hace fiesta, ¿por qué Él nos espera? ¿Cómo se imagina usted a alguien esperando a otra persona con ansias, estar velando a qué horas viene, estar viendo a qué horas se asoma? Entonces, ese anhelo lo tiene el Padre por nosotros. Y como le vuelvo a decir, Dios no está enojado en ningún momento, al contrario, Él los espera. Porque acá dice que el Señor los espera para tenerles piedad. Y es que el único que puede tener misericordia de nosotros es Dios. Por eso se levanta para mostrarles compasión. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado su compasión? ¿Alguna vez usted ha dicho y ha entrado en razón y ha visto una tragedia, ha visto algo malo en su casa, en su familia, y cuando usted le cree a Dios y Dios hace milagros y lo saca de esa condición, después razonamos y decimos, pero de veras que si no hubiera sido por Dios, si no hubiera sido por la bondad de Jehová, no estuviéramos en esta condición? Entonces, entender que Él se levanta y nos dice, probablemente si lo vemos de esta manera, Él se levanta, está sentado en su trono, está pensando y dice, ay, hoy me voy a levantar y le voy a hacer bondad o voy a hacer compasión con tales personas. Y sabe, una de las formas de mostrarnos compasión es guardar nuestra vida durante la noche, es escuchar, por ejemplo, la lluvia como tal, tantas cosas que Dios nos hace ver su compasión. Y dice, porque el Señor es un Dios de justicia. ¿Y quién más justo que Dios? ¿Quién más justo? Porque si nosotros fuéramos Dios como tal, déjeme decirle que cuántas veces ya hubiéramos exterminado a la raza humana, pero Dios no es así, al contrario, Dios es un Dios bueno. Y termina diciendo, dichoso los que en Él esperan. ¿Y qué esperamos? Su compasión, su misericordia, su bondad, que es lo que nosotros sabemos. Por eso le decía, cuando alguien tiene una forma de pensar muy distinta a la que le hayan enseñado en relación a un Dios que está lleno de ira, cuando alguien se quita eso de la mente y ve a un Dios como compasivo, como todo lo que estamos viendo acá, cualquiera puede decir, yo quiero a ese Dios como tal, yo quiero experimentar la bondad de Dios. Entonces, dichosos los que en Él esperan. Eso es Isaías 30:18, según la Nueva Versión Internacional. Hay una historia acá que me llamó mucho la atención, y es que en el libro de Jonás, 4:1, de hecho arriba así dice, la ira de Jonás y la compasión del Señor. Pero leyendo este capítulo, de todo lo que corresponde al capítulo 4, usted ya conoce la historia de Jonás. Viene Dios y Dios le habla a Jonás que le vaya a predicar a Nínive para que se arrepienta de sus pecados. Jonás no quiere ir, Jonás se resiste a ir, Jonás se mete en un barco, el barco sale, hay una tormenta, Jonás viene y sabe que es porque él no obedeció, que está pasando toda la tormenta, se lanza, lo que la Biblia dice, se lo tragó un pez y estuvo ahí 3 días. Pero después viene Jonás, él pide perdón y él recapacita y va a Nínive a predicar. Y va a decirles que se arrepienten. Viene Nínive y Dios dice que programan 3 días de ayuno para poder hacer que Dios tenga misericordia de ellos. Y Nínive fue una ciudad que Dios detuvo lo que había pensado con respecto a esa ciudad. Pero en el capítulo 4, en el 1 dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque
Jonás lo que quería posiblemente era que Dios castigara a esa ciudad, que Dios hiciera lo que había hecho. Pero ellos tomaron otra actitud y ellos se arrepintieron. Y la Biblia dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces viene Jonás y después de todo lo que ya había pasado, porque el capítulo 4 es el último del libro de Jonás, viene Jonás y se enojó. Pero dice en el 2, y esto es lo que a mí me asombró, porque Jonás viene y dice, y oró al Señor. Ah, Señor, dice, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. ¿A qué se refiere Jonás con esto? A esto que está acá. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Imagínese saber que nuestro Dios es de esta manera. Posiblemente Jonás no lo entendía en ese momento. No sabía exactamente el efecto de la gracia como tal. Pero Jonás, después que vio todo lo que había pasado en Nínive, él toma una actitud donde él se enoja. Si usted lee más adelante, dice, donde Dios le preguntaba y le decía, ¿por qué estás enojado, Jonás? Y viene Jonás y le contesta, le dice, yo estoy enojado hasta la muerte, le dice. Tanto que hasta yo quisiera mejor morirme. O sea, tanta era su cólera, su enojo por lo que Dios había hecho, que estaba muy molesto. En cambio, Dios no. Dios tenía otra forma de pensar. Por eso le digo, hasta dónde llega o cómo ve Dios en una persona el corazón, cuando la persona reconocemos nuestra condición, sabemos que le fallamos, le pedimos perdón a Dios. Entonces, como que publicando donde él dice que ni siquiera alzaba su rostro al cielo, y él decía, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Eso es lo que Dios no desprecia. Entonces, después de toda esta historia, donde Dios viene y él se arrepiente, pero Dios viene acá, Jonás viene y él mismo dice, yo sé cómo eres. Yo sé que eres un Dios bueno, un Dios que tiene misericordia, porque hasta él reconoce, dice, yo sé que eres un Dios que es lento para la ira y que es grande en misericordia. Entonces, más adelante, lo que ya le decía en relación a Jonás, en el versículo 10 dice, entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Pero sabe, antes de llegar al versículo 10, Jonás viene, él dice que se subió a un lugar, se sentó para ver qué es lo que Dios iba a hacer con la ciudad, y como ya no hizo Dios nada malo, sino que al contrario se arrepintió, dice que él se recostó a descansar. Viene Dios y él hace que nazca una planta para que le dé sombra a Jonás. Pero durante el proceso que él estaba descansando, cuando él despertó, él vio que un gusano se había comido la planta y que la planta se había secado. Viene Jonás y se enoja aún más y se molesta porque por todo el proceso que estaba pasando, porque tal vez no entendía no entendía el efecto de la gracia como tal, que aunque en ese entonces no existía tal vez la palabra gracia como hoy la podemos entender a través de Jesús, pero Jonás se molestó y Dios le dice, ¿por qué te molestas? ¿O por qué tienes piedad? ¿O por qué has tenido, así como tú has tenido piedad de esta planta que nació durante una noche y te dio sombra? Y le dice que en una noche creció y también pereció. Entonces, en el 11 dice, y no ha de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. ¿Sabe lo que Dios está diciendo acá? Es, ¿cómo yo no voy a tener yo misericordia de una nación que tiene tantos habitantes y que ellos no saben distinguir entre su derecha y su izquierda? Como podríamos decir, ¿cómo yo como padre no voy a tener misericordia de un hijo o de alguien algo que yo crié, donde yo puedo ver que no puede distinguir entre esto y lo otro y le está costando poder tomar el buen camino? Pues viene Dios y Él hace énfasis en esto. Y uno puede decidir
No puede distinguir entre su derecha, entre su derecha y su izquierda. ¿Cómo no va a tener misericordia de eso? Y como le vuelvo a decir, si Dios tiene una característica, como las vamos a ver más adelante, pero una de ellas es que Dios es un Dios bueno, es un Dios lleno de bondad hacia nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es que a pesar de que Nínive era una ciudad que vivía tal vez lejos de lo que Dios quería, Dios manda a un mensajero que les va a predicar y ellos se vuelven y vuelven su corazón, al punto que Dios detiene el mal que él había dicho? Entonces, Dios o la gracia no pierde su valor, a pesar de que nosotros nos pudiéramos alejar como tal. En el caso de Jonás, se conoce todo el proceso. Jonás en un momento también se alejó porque él dijo, yo no voy a hacer lo que Dios quiere. Entonces viene Dios y aún así le habla, le insiste y le enseña sobre todo. Entonces ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Otro punto es, no se invalida a pesar de mis debilidades. Y como seres humanos, déjeme decirle, nosotros estamos con un montón de debilidades en nuestras vidas. Hay un dicho en el ambiente cristiano de un apóstol que lo mencionaba y decía, el que no es gordo es chibolón. O sea, el que no peca de una manera, peca de otra manera. Pero a la larga, nuestra forma de vivir muchas veces le fallamos a Dios como tal. Entonces, si a pesar de eso, Dios sigue demostrando su gracia, por eso le decía, la gracia de Dios no pierde su valor, no se invalida, a pesar de que Él sabe y reconoce nuestras debilidades. Déjeme decirle esto, cuando nosotros venimos a Jesús, Él no perdonó solo nuestros pecados pasados, como ya lo ha dicho nuestro pastor, sino que Él también ya perdonó nuestros pecados del futuro, podríamos decir, o los pecados que nosotros estamos cometiendo. Y no porque Dios sea un Dios que consienta las cosas, sino que al contrario, Él nos hace ver su amor a través de que cuando nosotros sabemos que no lo merecemos porque somos débiles, Él viene y ese amor nos hace fuertes y nos hace levantar nuestra cabeza y decir, no, yo a pesar de eso, yo voy a continuar. Alguien decía en una ocasión que de repente había un título que debíamos de colocarle en las iglesias que decía, es un lugar para enfermos, es un lugar para pecadores, porque es un lugar de restauración. Las iglesias son como un hospital para poder sanar a todo el que se acerque. ¿Y cómo se puede sanar? A través de la palabra. Y como ya lo hemos dicho, la medicina se llama Jesús. Entonces, hay un versículo muy conocido que está en 2 Corintios 12:9 y dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, yo sé que yo tengo mis debilidades. Y unos versículos más atrás, él dice, yo le pedí a Dios 3 veces que me quite este aguijón y él solo me dijo, bástate de mi gracia. ¿Por qué razón? Porque es la mejor medicina. Déjeme decirle que cuando, por ejemplo, en mi caso, yo no sabía el efecto de la gracia, no conocía el efecto de la gracia, porque en su momento yo crecí en un lugar donde yo sí pensaba que Dios era malo. Yo pensaba que Dios, si yo le pecaba y yo pecaba, perdón, y al ratito me pasaba algo malo, yo decía, Dios me está castigando, Dios me está castigando. Y usted sabe, no podemos cambiar lo que dice, que también lo que se siembra se cosecha, pero en este caso, cuando uno reconoce y le pide perdón a Dios, Dios cambia o Dios restaura nuestra vida como tal. Pero yo sí pensaba que era un Dios malo, yo pensaba tantas cosas, yo pensaba, por ejemplo, no podía subir en un lugar de la congregación porque yo pensaba que era pecado, yo estaba mal, yo no podía ni siquiera poner un pie en una grada antes de llegar a un púlpito porque yo sabía cómo estaba. Y yo, tal vez en su momento hasta uno ponía un pie y con aquella expectativa de ver a qué horas tronaba el cielo o algo parecido, pero cuando ya entendimos mucho más adelante el efecto de la gracia,
podríamos decir esto. Entonces, con mucho más razón, yo me voy a gloriar en el sentido de saber que tengo debilidades, pero también tengo un Dios que es fuerte, un Dios que es poderoso, un Dios que prometió restaurarme y cambiar todo eso que uno que pudiéramos estar practicando. Entonces, como le digo, puede ser un versículo que sepamos de memoria, pero tiene mucho poder a la hora que nosotros le fallemos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando le fallamos a Dios, yo puedo ir en la vía contraria y decir, ya no, ¿para qué? ¿Para qué seguir si me pasó esto? ¿Para qué si otra vez? ¿Para qué si otra vez volvía a esto? Pero sabe, cuando uno sabe que su gracia nos espera, que a pesar de nuestras debilidades, nos espera, Él nos brinda su amor, eso es muy diferente. Entonces, en otro versículo, en Isaías 40:28, que también yo creo que el pastor lo mencionaba en las prédicas de esta semana, él decía esto: ¿acaso no lo sabéis? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de todos los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Y dice acá, su entendimiento es inescrutable. Y en el 29 dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Hay otra versión que dice que Él le da fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuándo nosotros podemos perder las fuerzas? Las fuerzas las perdemos muchas veces cuando sabemos que no le podemos cumplir a Dios. Yo me canso, me fatigo, yo digo, es difícil poderle cumplir a Dios. Es muy difícil hacerlo por mis propias fuerzas, pero cuando yo reconozco y yo vengo con mi condición de ser humano y vengo con un corazón necesitado ante Dios, porque eso es lo más grandioso. Cuando Dios ve un corazón necesitado y está viendo un corazón que está conmovido, deseando tener y deseando ser lleno de la presencia de Dios, eso lo cambia todo. Porque ese momento de intimidad con Dios, por eso le decía, y como lo hemos visto acá en Pacto de Gracia, no se trata en ir en contra. Yo le fallé a Dios, usted ha escuchado al pastor muchas veces, le fallé a Dios, Dios está allá, pero yo me voy de este lado porque es muy difícil seguirlo. Pero cuando yo vengo y a través de la gracia, y por eso le decía, a través de la fe, y yo me acerco al Padre como tal, Él no me va a castigar ni me va a echar fuera. Al contrario, Él dice que va a aumentar mis fuerzas y va a aumentar el vigor. Y como le decía, y si no hubiera ninguna fuerza, Él es capaz de poder dar fuerza al fatigado. ¿Y fuerza para qué? Fuerza para seguir. Por eso es muy importante nuestro tiempo con Dios. Es muy importante saber lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es importante que en este tiempo de cuarentena no dejemos de escuchar palabra, pero eso sí, que sea palabra que nosotros sabemos que edifica, palabra que nos hace crecer. Yo no estoy diciendo que sea palabra únicamente que nos acaricie y que nos haga sentir la víctima. No me refiero a eso, me refiero a las promesas que Dios ha dado. Y como lo hemos visto, no una palabra que le esté diciendo al enfermo cuál es su enfermedad, sino una palabra que nos diga cuál es la medicina. Entonces, esa palabra nos hace crecer. Esa palabra nos hace poder ser mucho más fuertes y dejar que Dios se perfeccione en nuestras debilidades. Entonces, Él es el que aumenta las fuerzas. El Señor es el creador, dice. Él es el eterno. Él es el que hizo la tierra desde sus confines. Entonces, en Hebreos 4:15, dice esta palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todos como nosotros, pero sin pecado. Y esto es una de las razones para que nosotros podamos decir que Dios o Jesús como tal, en su forma de hombre, la Biblia nos hace ver que Él fue tentado en todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, son todas las cosas. En las formas en que usted y yo somos tentados, también Jesús fue tentado, pero con una excepción. Dios dice, o Jesús no cometió pecado.
¿Y por qué Él fue tentado en todo? No para que lo viéramos únicamente como un superhombre, decir, Él no pecó porque Él era el Hijo de Dios. No se trata de eso. Se trata de saber que Él nos entiende. Él ve nuestra condición. Él sabe que nosotros somos seres humanos. Él conoce nuestras debilidades. Él nunca se tapa la cara cuando nosotros le hemos fallado y después, para que Él diga, si yo no lo veo, después no me voy a recordar y así no me va a lastimar. Dios no hace eso. Dios está al pendiente. Dios sabe nuestro corazón. Y porque Él sabe, Él conoce nuestro corazón, es por eso que Él no puede despreciar un corazón contrito y humillado. Entonces, basándonos en eso, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse. O sea, nuestro sumo sacerdote es Jesús. Y a través de Él podemos entrar al Padre cuantas veces nosotros queramos. Entonces, Él se compadece de nuestras flaquezas. Él conoce nuestras debilidades y por eso es que Él es fiel en terminar la obra que ha empezado en nuestras vidas. En Hebreos, en el 16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si vemos en el versículo anterior dice que tenemos un sacerdote que fue tentado en todo y que Él se compadece de nosotros. Así dice en el 15. Y en el 16 dice, así que acerquémonos confiadamente. Lo que está diciendo es Jesús conoce nuestra condición. Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y por lo tanto, como Él lo sabe, porque Él fue tentado en todo, pero Él no pecó, acá dice, así que acerquémonos con confianza, acerquémonos sabiendo que Él está pronto para escucharnos, Él está pronto para auxiliarnos. Y dice, con confianza al trono de la gracia. Y es que esto es grandioso. Saber que hay un trono donde yo no lo merezco, pero a pesar de eso yo me puedo acercar cuantas veces yo quiera. ¿Y para qué me acerco? Para recibir misericordia y para que hallemos gracia, para la ayuda oportuna como tal. Entonces, Dios nos hace ver su gran amor y misericordia. Otro punto acá, y es que la gracia no se invalida a pesar de mi infidelidad. Hay una canción cristiana, un corito muy antiguo que dice, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel, a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí. Entonces, si Dios viene y nos hace ver que Él está interesado en nuestras vidas, Él está sumamente interesado en que nosotros le conozcamos como tal. Y como le decía anteriormente, en el Antiguo Testamento no se tenía todas las virtudes o toda la facilidad para acercarse a Dios. Hoy en día tenemos la dicha, tenemos la bendición de acercarnos a Dios sabiendo que Él está pronto para auxiliarnos. Y como le decía al principio del servicio, al principio de la prédica, el saber que nuestro Dios tiene muchas cosas que son parte de su naturaleza. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es soberano, Dios es invencible, Dios es fuerte, poderoso. Dios es extraordinario, es el creador de todo lo que existe, de todo lo que nosotros conocemos. Pero a pesar de eso, Dios tiene muchas características para nuestro beneficio. Y Dios es compasivo, es clemente, como ya lo hemos visto. Su gracia nos hace ver a nosotros y nos hace entender que Él está sumamente interesado en bendecir nuestras vidas y en hacernos y revelarse a nosotros como un Padre bueno que Él es. Como hemos hablado otras veces, cuando nosotros como hijos sabemos que nuestro papá terrenal nos va a entender y es probable que paguemos las consecuencias de lo que hicimos, pero a pesar de eso su amor no cambia, eso es muy diferente a saber que tengo miedo de acercarme, porque si yo me acerco, entonces es capaz de que puedo perder un brazo, puedo perder una pierna. Dios no es de esa manera, al contrario. Por eso le decía, hoy en día, en este tiempo de cuarentena como tal, nuestro corazón de alguna manera podría alejarse de Dios.
Y podría alejarse en el sentido de decir, seguramente todo lo que está pasando en el mundo es porque Dios es malo, es porque Dios castiga, es porque Dios lo otro, y hasta podríamos decir, tal ciudad o tal nación practicaba este pecado y por eso Dios los está castigando. Déjeme decirle que no. Si bien Dios tiene el control de todas las cosas y Él es un Dios soberano, que Él conoce el corazón de toda la humanidad, pero Él no hace ver su enojo ni su ira, sino que la Biblia lo menciona, pero es para otro tiempo. Pero hoy en día estamos disfrutando de ese favor inmerecido que se llama gracia. Hoy en día nosotros podemos disfrutar del amor del Padre como tal, como hijos. Entonces, una de las características que Dios tiene, de la cual Él no puede negarse, déjeme decirle que es esta, y es que Dios es un Dios fiel. Entonces, ya vimos que Dios, que la gracia no se invalida a pesar de mi lejanía, a pesar de que yo me pueda alejar, y como le estaba diciendo anteriormente, no puedo pensar y alejarme, y que mi corazón se llene únicamente de palabra que yo pueda leer o escuchar. Alguien agarró un texto fuera de contexto y lo puso, donde hace ver que Dios está enojado. Yo puedo alejarme y decir, mejor si Dios es un Dios malo, mejor yo me alejo. O alguien podría decir, si Dios existe, ¿por qué está permitiendo esto? Yo creo que el mejor ejemplo es este, que de hecho nuestro pastor lo ha dicho otras veces. Hay un hombre, un peluquero, y él dice, Dios no existe. Y cualquiera podría decir esto, Dios no existe porque mire tantos miles, tanta gente que ha muerto. Y viene y a quien le está cortando el cabello dice, Dios sí existe, o no le dice mayor palabra, y él sale y afuera encuentra a un hombre que está extremadamente con el pelo grande, y lo entra a la peluquería y le dice, mire, los peluqueros no existen. Y le dice, ¿cómo no? Si yo estoy acá, yo soy peluquero. No, porque si existiera, no existiera este hombre con el pelo tan grande. Entonces dice el peluquero, porque él no viene a mí para que yo lo rasure. Es lo mismo con Dios. Dios, si bien tiene el poder para poder hacer lo que Él quiera, Él no puede, Él no nos exige que le tenemos que creer por miedo, tenemos que acercarnos a Él por miedo. Al contrario, Él nos hace ver su amor y su misericordia, y la mejor muestra que Él nos hace ver su amor y misericordia es entregando a Jesús. Si usted nos sigue en la página de Pacto de Gracia, el versículo que aparecía el día en estos días era eso, que de tal manera o tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y aunque, como le vuelvo a decir, aunque sea un versículo que no sabemos de memoria, es algo que en nuestra debilidad, yo puedo decir, si Dios me ama, Dios sabe mi condición de humano, y a pesar de eso, Él entregó a su Hijo. La Biblia dice que Él entregó a su Hijo, Él murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Entonces, no podemos permitir que nuestro corazón se aleje. Es probable que tengamos problemas en casa y yo no le vea solución, y pensar y decir, yo le he pedido a Dios y no se resuelve nada aquí en casa. Pues déjeme decirle, no deje de creer y no deje de ver a Dios como el restaurador de todas las cosas. Así que eso es lo más importante en nuestras vidas como tal. Entonces, partiendo de eso, en relación a que la gracia no se invalida a pesar de mi infidelidad, en 2 Timoteo 2:13 dice, si somos infieles o incrédulos, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Ay, es que esto es glorioso. ¿Sabe? Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede decir, yo no dije, pero en esas condiciones mejor no. O sea, Él no puede negarse. Porque una característica que Dios tiene es que Dios no miente. Dios no es mentiroso para decir hoy una cosa, después mañana dice otra en relación a nuestro bien. De la única forma que Dios cambia, según lo que hemos visto acá, es que Dios sí cambia lo que tenía para nuestras vidas en relación a que estemos cosechando algo malo por lo que hicimos. Pero lo que Dios sí no cambia es en relación a que Él no miente. Él permanece fiel a sus promesas. Él
es un Dios fiel y como dice acá este versículo, si nosotros somos infieles, si nosotros somos incrédulos, si nosotros podíamos fallarle a Dios, Él sigue y Él permanece fiel porque Él lo prometió. Entonces, en Primera Tesalonicenses 5:23 es un versículo que lo hemos visto en otras ocasiones para poder hablar de que somos seres tripartitos. Nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos. Entonces, hemos tomado este versículo cuando dice que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados y irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice esto que es muy glorioso. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y es que la palabra completo incluye todas las áreas. Y alguien podría pensar, pero ¿cómo así completo si yo todavía tiendo a fallarle a Dios? Pues déjeme decirle que a través de la fe nosotros creemos esta promesa. El saber que Él nos justificó, Él nos restauró, Él nos santificó a través de su Hijo. Y eso requiere fe para creerlo. Entonces, basándonos en esto, en que Él nos santificó por completo, en el 24 dice, fiel es aquel que lo llama, el cual también lo hará. Y esto, yo no había leído el 24, yo había leído el 23, como les decía, para poder ver que somos seres tripartitos, pero en el 24 dice esto, que fiel es aquel que nos llamó y el cual también lo hará. ¿Quién nos llamó entonces? Déjeme preguntarle esto. ¿Quién nos llamó? ¿Fue el hombre que nos llamó? ¿Fue un ministerio que nos llamó? Ni nosotros mismos pudimos tal vez el hecho de decir, yo voy a hacer esto y esto, sino que fue Dios el que nos llamó, fue Dios el que dijo nuestro nombre y Él nos tomó como sus hijos. Entonces, si Él nos llamó, dice acá que Él también va a hacer todas las cosas. Y Él dice, y también lo hará. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Nos va a santificar por completo. Nos va a poner en una postura donde Él sabe que nosotros podemos llegar a Él solo a través de su gracia como tal. Entonces, si Dios es fiel, a pesar de nuestra infidelidad, eso es algo que nos da confianza para acercarnos a Dios. Es un sentimiento, podría decir así, o una forma de pensar en el hecho de decir, yo soy infiel, pero Dios es fiel. Así que yo no puedo seguir en esta condición. Y si Él permanece fiel, yo sé que Él me va a aceptar y me va a restaurar, me va a limpiar. Otro punto, ya voy terminando. Y yo coloqué acá tierra de pastos, porque me pareció impresionante lo que Dios puede hacer. Cómo es que Dios viene y lleva a Israel por todo un proceso de conquistar naciones, de vencer gigantes, de exterminar por completo a los enemigos, de todo el proceso que el pueblo de Israel llevó durante todo el tiempo en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Solo quiero que observe esto. Dios prometió una tierra prometida y se la prometió a Israel, se la prometió a Abraham, y Dios no cambió esa promesa. Al contrario, Dios veló hasta que la promesa se fuera a cumplir. Y no únicamente fue una promesa en el hecho de decir, siquiera esto les voy a dar, sino que vamos a ver más adelante. ¿Por qué le coloqué acá tierra de pastos? Porque si usted lee en lo que corresponde al libro de Josué 21:44, si leemos mucho más atrás, dice que Él le dio posesiones a cada una de las tribus de Israel. Y a cada una de las tribus dice que la colocó en un lugar, y dice ahí, y tenían muchos pastos. Y a la tribu de Rubén la colocó en tal lugar y tenía muchos pastos. A la tribu de Judá, y así a todas las tribus, de las cuales Él les dio una posesión en la tierra prometida. Viene y le dice, y hace énfasis en que tenía muchos pastos, en el sentido que Dios no da algo a medias. Dios da algo en sobreabundancia. Por eso la Biblia dice, si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Pero muchas veces nosotros no las recibimos porque nos sentimos indignos, nos sentimos fracasados,
Y hasta podemos pensar, Dios se lo da a alguien más porque seguramente no peca. Seguramente es el favorito de Dios. Déjeme decirle, Dios no tiene favoritos. Al contrario, cualquiera que se atreve a creerle a Dios, Dios es capaz de hacer maravillas y de hacer grandes cosas, como pasó con el pueblo de Israel. Si bien hubo gente que se quedó en el camino, gente que no entró a la tierra prometida por lo que había pasado, pero hubo gente que le creyó, hubo gente que se atrevió a pararse en la promesa y decir, yo sé que si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Yo sé que si yo soy infiel, Él permanece fiel, y si Él me llamó y Él va a hacer entonces lo que prometió que iba a hacer. Entonces, basándonos en eso, en el libro de Josué, en el 44 dice, y el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que Él había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Y esto, lo que le decía en todo el proceso de Israel, en el hecho de pensar y de ver, que dice, ninguno le pudo hacer frente a Israel. En todo el camino del desierto, ninguna ciudad se quedó sin ser conquistada. Hasta los gigantes que estaban en ese lugar fueron conquistados. Las naciones que se miraban muy poderosas fueron conquistadas. Entonces, no hay una forma de decir, no puede pasar esto porque eso es imposible que pase. Déjeme decirle, y era la palabra que el pastor decía un servicio atrás, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, porque esa es nuestra mayor garantía. Con mi Dios, con nosotros mismos no vamos a poder. Con mi esfuerzo, con mi inteligencia, no vamos a poder. Pero sí, cuando nosotros venimos a Dios con un corazón necesitado y Él se glorifica en nuestras vidas. Pero en el 45 es donde quiero llegar. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, y todas se cumplieron. Esto es glorioso. Dice acá, no faltó ninguna palabra. Y si vemos un absoluto, podríamos decir que la palabra ni una corresponde a que todas las promesas fueron cumplidas. Y dice, de las buenas promesas que Dios tenía. Ya de por sí una promesa casi siempre es buena, pero aquí hace énfasis, las buenas promesas. Déjeme decirle, Dios tiene buenas promesas para nuestras vidas. ¿Dónde las podemos encontrar? En este libro glorioso que fue escrito por el Espíritu Santo, que fue inspirado por el Espíritu Santo, donde nos hace ver las promesas que Dios tiene. Por eso le digo, no alejemos nuestro corazón de la palabra, al contrario, empapémonos de la palabra en este tiempo de cuarentena. Acerquémonos más a las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, porque eso guarda nuestro corazón. Y esto, ya para terminar, dice que el Señor les había hecho en la casa de Israel, y dice, y todas se cumplieron. Y como les decía anteriormente, todos los versículos del 44 para atrás dice que Él les dio pastos y que les dio en abundancia. Y yo termino con esto en Josué, lo que estábamos leyendo, y termino acá, que la gracia se puede invalidar o puede perder su valor por lo siguiente que vamos a ver acá. O sea, la gracia, si bien ya hemos visto, no se invalida a pesar de nuestra infidelidad, de nuestra lejanía, de nuestras debilidades, pero sí se puede invalidar cuando nosotros decimos que es porque yo soy bueno, es porque yo soy fuerte. A mí nada me hace caer, a mí nada me hace fallar. Si es por nuestras propias fuerzas, estamos invalidando la gracia. Porque viene Pablo y le dice a los Gálatas, usted lo puede leer en el versículo 1, Gálatas insensatos, le dice. ¿Quién nos fascinó? Haciéndoles pensar que tenían que practicar la ley estando en un tiempo ya de gracia. Y Pablo le dice, ustedes no recibieron o no han visto los milagros que Dios ha hecho por la ley, sino que es a través de la fe. Y él hace mención y dice, porque todo el que practica la fe es hijo de Abraham. Y entonces, si la fe es la que nos hace
poder tener gracia, acercarnos al Padre, no podemos mezclar la ley, no podemos mezclar nuestro esfuerzo como tal. Y acá dice en el 3, tan torpes son, aquí esta versión lo usa como torpes, otra dice insensatos. Se sabe que en la traducción de cómo fue escrita la Biblia hay varias palabras que se toman para una sola en su significado. Y aquí dice, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. O sea, ellos dijeron, vamos a practicar la ley, seguimos practicando la ley. No era ese el punto. El punto es, como le decía, el saber que estamos en un tiempo de gracia. Y ese tiempo nos hace ver que tenemos la entrada al Padre a través de su Hijo cuantas veces nosotros queramos y disfrutar de un amor que es eterno. Así que, ya para terminar, déjeme orar esta noche, y ahí donde usted está escuchando esta palabra, ya sea en su casa o donde se encuentre, quiero invitarlo a hacer una oración. Si no ha entregado su corazón a Jesús, es un buen momento para hacerlo. Y como le decía, no porque seamos perfectos, sino porque Él siempre nos espera. Así que si quiere hacer esta oración conmigo, puede decirle, Señor Jesús, yo vengo en esta hora delante de tu presencia, agradeciéndote lo bueno que tú has sido. Entra a mi corazón, limpia mi ser con tu sangre preciosa. Reconozco que por mis fuerzas no lo voy a poder hacer, pero es por tu gracia y misericordia. Así que hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, y así cuando me toque partir de este mundo pueda verte un día cara a cara, en el nombre de Jesús. Te pedimos que bendiga a las familias, Señor, que se reúnen para escuchar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele a nuestras vidas, que nos abra los ojos para poder conocer a un Dios de milagros, un Dios poderoso, un Dios que es compasivo y clemente, un Dios que nos enamora con sus palabras y nos hace atraernos a su presencia. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu dé fortaleza al que no tiene, que tu Espíritu dé palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme invitarlo a nuestras transmisiones, a nuestros servicios en línea, que son los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche. Estamos en un tiempo de alabanza y después viene el tiempo de la palabra como tal. Y los días domingos a las 10 de la mañana para gozarnos juntamente en la presencia de Dios. Dios tiene una palabra muy especial y esperamos que que ustedes puedan conectarse con nosotros y encontrar esa palabra que Dios ha colocado. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima por este medio.